Estábamos habíamos acabado del diseño de la losa. Como les digo, hay aspectos de hormigón armado que obviamente no entro en profundidad porque ustedes están viendo a la par hormigón armado. Les menciono cómo se tiene que calcular. En el punto 3, en el punto 4 ahora vamos a calcular el cálculo del volado. Hemos dicho cálculo de los voladizos y por tanto, en el caso de los voladizos, hay que darle primeramente la altura. ¿Cuál es el voladizo? El voladizo habíamos dicho que era, si tengo acá la columna, en este caso vamos a analizar el que tiene mayor luz, vale decir, este que es el que tiene 0,65 de eje a borde del cimiento. Entonces, acá tengo la columna y viene la viga hasta una cierta profundidad y luego tenemos lo que vamos a llamar el voladizo. Ahí. Entonces acá tengo, esta sería la columna y acá tendríamos la losa. Entonces el voladizo, en este caso como el eje, nuestro eje medio va a ser este que estamos dibujando. Uy. Ahí va a estar. Tenemos como sección del suelo de esta manera. Antes de que terminemos la losa, la armadura de la losa seguramente va a venir por acá arriba. Y tenemos la armadura de repartición, los puntitos que estoy colocando. En la parte baja podemos colocar una armadura secundaria de repartición mucho más separada que la de arriba, que la que estamos por cálculo, porque tenemos nuestra reacción del suelo que tiene este valor, el valor Q. Ahora, lo que tenemos que valorar en primer lugar es la altura de este cimiento. Coloquemos con color azul el valor de la altura. En primer lugar, conocemos por norma que esta altura, el de 0 es 0,25. Y luego tengo que calcular esta altura que corresponde a la altura del volado. Esto es 0,25 y tengo esta altura que me falta calcular. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esa altura? Primeramente, ahí tienen que la altura va a ser 1/4, primeramente. Anotamos acá, 4.1. Altura. La altura del volado. Entonces, como yo tengo la longitud, conozco esta longitud, L', esta longitud hemos calculado, son los L' sub I, y entonces, para la altura,
lo que calculamos va a ser, ahí tienen el valor la altura del voladizo va a ser igual. Este vamos a llamar H sub B, el volado va a ser el L' sub I dividido 4. Entonces este tiene que ser mayor que este valor y la altura de la viga va a ser menor o igual que el D0 más, fíjense acá, más L' por la tangente 45, ¿no? Entonces L', la luz más desfavorable por la tangente de beta. Entonces acá adopto directamente la altura del voladizo, defino un revestimiento y calculo la altura que va a ser la altura útil para el cálculo de la armadura y el momento. Bueno, entonces, acá, ahí tienen, acá está la altura y los momentos, obviamente que el momento, desde el punto de vista desfavorable, va a ser la carga por la longitud al cuadrado dividido 2. O sea, ¿cómo estamos calculando? Como si yo tuviera acá la resultante. La longitud LI es la luz de eje hasta el borde del. Ahora, entonces acá, como ya tengo la altura de la viga, entonces el momento, fíjense que idealmente vendría a ser algo así. No me está aumentando y este va a ser su brazo de palanca. Entonces el momento, en este caso, todavía sin mayorar, aunque si queremos lo mayoramos, pero cuando calculemos podemos mayorar, va a ser a la carga Q por la longitud L' al cuadrado partido por 2. Con esto calculamos el momento mayorado, M sub D, que va a ser igual a la gamma F por el momento que hemos calculado. Ahí está el momento, la tensión último por la longitud al cuadrado partido por 2. La altura es L' sobre 2. Busco el volado más grande para determinar la altura. No me voy a las alturas más pequeñas, no tiene sentido. Y luego calculamos la armadura del volado. Esta armadura del volado va a ser también por metro lineal. Como estos momentos ya he calculado, entonces con este momento mayorado volvemos a calcular el mu, el W, la capacidad mecánica o fuerza mecánica, o sub S, y luego calculamos la armadura. Este también es centímetros cuadrados por metro lineal en profundidad, ¿cierto? Porque este va a ir en este sentido. Entonces, esta armadura que estamos calculando vendría a colocarse
de esta manera. ¿No? Entonces acá tienes la armadura. Acá sería la armadura de repartición. Entonces esta armadura es la que estamos calculando. Esta es la armadura a su vez. Ahora, con esto, ¿qué hacemos luego? Verificar el corte, como hemos visto, para zapatas cosidas, ¿no? Hemos calculado la altura, calcular el 4.2, vendría a ser el 4.2, calculamos las solicitaciones, 4.3, verifico corte, como hemos visto en los cimientos corridos. Ahí está, ver cimiento corrido. Entonces calculamos a una distancia de medios y calculamos el cortante en esta altura de el cimiento. O sea, ya les digo, lo que hemos estado viendo se va aplicando en los diferentes dimensionamientos de zapatas. No estamos mezclando nada, sino que se mantienen los conceptos para el cálculo de corte. Entonces calculamos el cortante en este plano, como si fuera sumatoria de fuerzas a mi izquierda, mayoramos la carga, vemos qué tipo de, primero lo vemos de acuerdo al volado, si es base de cimiento rígido, flexible, para ver si calculamos el cortante A de medios o a la distancia D. Y calculamos el cortante, la resistencia al corte de mi hormigón, el FCB de 0,5 por la raíz cuadrada del FCD, ¿no? Entonces lo que tratamos acá en el cortante es calcular. Voy a dibujar muy rápidamente. Esto va a ir en este sentido, ¿no? Acuérdense que es cosida. Entonces el volado, desde acá hasta acá, calculamos el volado. Y calculamos el corte a la distancia de medios. La armadura va a venir acá. Y nuestra altura resistente de hormigón es esta altura. Entonces el cortante va a ser debido a esta carga uniformemente repartida que actúa de abajo hacia arriba. Entonces el corte, como ven ahí, calculamos el cortante B sub D, que es igual a gamma F por la carga Q por esta longitud, que va a ser L' sub I menos D medios
Y acuérdense que es por un metro. Entonces, por eso está saliendo acá este valor, 0,64 menos 0,15 por 0,02, está calculando. El valor de BD y este BD tiene que cumplir que sea menor que el B, el cortante último del concreto, ¿no? Que esto va a ser igual al FCB por la altura, esta alturita que llamaremos D1 y por un metro de profundidad. Entonces eso cumplimos. Ya esto es algo que hemos visto, la verificación a corte que tenemos en cimientos corridos, también hemos vuelto a ver en la zapata para 2 columnas, entonces no es nada raro. Y luego calculamos, con ello verificamos el cortante y pasamos al cálculo de la viga de vinculación. Solamente el corte, el que es más desfavorable, es el que tiene mayor luz y por tanto ese es el que tiene que usted verificar. Hay otros que sus volados son bien pequeñitos y no tiene sentido tratar de calcular hasta el cortante. Entonces el volado que es más largo es en ese en el que vamos a verificar la tensión cortante o la fuerza cortante. Bueno, ahora, vamos entonces ahora al cálculo de la viga de vinculación. ¿Cómo vamos a calcular la viga de vinculación? Bueno, lo primero que tenemos que pasar es el punto 5. Vamos al punto 5, cálculo de viga de vinculación. Entonces, reitero, hemos calculado el voladizo, ahí está el voladizo y hemos verificado, primero hemos calculado sus momentos, su altura y hemos calculado las solicitaciones del momento flector, hemos calculado la armadura y luego hemos verificado el corte. La armadura en este caso es la que estamos viendo acá en el dibujito y tenemos porque para la altura usted tiene que dar una pendiente beta estimada y luego se calcula el cortante en el plano a una distancia de medios desde el borde de la viga hasta donde dé esa distancia. Entonces en esa distancia tenemos una vertical de sub 2 donde tengo que calcular y verificar el cortante debido a la carga repartida, comparo con el cortante que resiste esta sección de hormigón que tiene una altura de sub 2 por un metro de profundidad. Con eso hemos verificado que el cortante del hormigón o el hormigón resiste perfectamente al corte y no hay que cambiar la altura que hemos calculado. Ahora, para la viga de vinculación, acá tenemos que tomar en cuenta qué carga vamos a colocar. Eso es bien importante para que usted ubique bien claro cómo va a ser la carga. A ver, voy entonces a dibujar de nuevo la planta con las columnas. Ahora acá están las columnas. Abajo también.
hemos calculado la losa. Voy a dibujar. Ahí está, que tiene la longitud de 4 metros, es grandecita. Y la viga que hemos dicho que va a tener el ancho más 5 centímetros de las columnas, porque puede haber columnas que no necesariamente son de las mismas secciones. Entonces eso hay que tener cuidado. Pues se busca la columna de mayor sección y en base a esa columna de mayor sección se considera el ancho de la viga. Entonces acá están las vigas, están en color azul, y para el cálculo de la carga que está actuando, lo que conocemos el centro de presiones que coincide con el centro de gravedad. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular primeramente, como ven acá, una carga. ¿A qué se refiere con esa carga? La carga que va a aplicarse a la viga. Entonces, yo tengo que unir ese punto donde actúa la resultante R y luego trazo con los vértices y uno con los vértices de las columnas, como ven acá, como lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que tenemos en todo caso acá? Conocemos, dibujemos lo que conocemos, por si acaso, conocemos esta longitud entre ejes de columna ¿cierto? Y ahora yo tengo acá, voy a achurar, tengo un triángulo. La longitud entre de las luces vendría a ser esta. Entonces habría que sumarle más una viga, ¿no? Más el ancho de la viga. Y tengo un rectángulo. Voy a hacer entonces, tengo el triángulo. Y tengo acá abajo un rectángulo. Ese rectángulo es este rectángulo que estoy dibujando. Entonces, de cada uno de ellos, calculo su área. El área K1 va a ser base por altura sobre 2, ¿cierto? Base por la altura sobre 2. Y el área 2 es el largo por, colocamos L, por la altura esta, que llamaremos un H'. Entonces, de las dos áreas, como ven acá, tengo la longitud más la otra área. Entonces voy a obtener la suma, el área total va a ser la suma del área 1 del triángulo más el área 2 del rectángulo. ¿Para qué me va a servir esto? Para poder calcular la carga. Fíjense que la carga Q va a ser igual al área total dividido
la luz que hay entre los ejes. ¿Ya? Entonces tengo acá, y me falta acá, multiplicado por la resistencia última del terreno que hemos calculado, T último, y con eso tengo entonces, voy a tener kilonewton por metro lineal, ¿no? Que estoy repartiendo en esta longitud. Esta sería la longitud L. Entonces, con eso, ¿qué es lo que voy a obtener? Entonces, puedo analizar la viga de dos maneras. Fíjense acá. Primero, a la viga lo puedo analizar como si fuera una viga simplemente empotrada. Con carga uniformemente repartida. Y también puedo analizar una viga simplemente apoyada. Para ambos casos, las reacciones van a ser las mismas, ¿cierto? Q por L sobre 2 y la carga acá que va a estar actuando. Entonces de acá yo tengo un momento máximo y acá tengo un momento máximo. Lo recomendable es sacar un momento promedio. En realidad acá Q por L cuadrado sobre 8, ¿cierto? Este es el momento máximo Q por L cuadrado sobre 8. Creo que este es Q por L cuadrado sobre 24. Sobre 24, si no me equivoco. Entonces la suma, hacemos un promedio y voy a obtener un momento máximo. En promedio, podemos decir que va a ser igual a Q por L cuadrado sobre 30. Aproximadamente, ¿no? Entonces, perdón, sobre 10, si estoy mal acá. Estoy mal. Sobre 10. Esto es 10. O se calcula es Q por el cuadrado sobre 12. Acá creo que es 12. No estoy de acuerdo. Creo que es 12. Y el empotramiento es 24. 20, la mitad es 10. Si no, se saca un promedio de los dos momentos, ¿no? Con este momento voy a obtener el momento de máximo simplemente mayorando gamma F por el momento máximo. Las reacciones, acá esta reacción o esta reacción vale Q por L sobre 2. Y entonces, para poder dar la altura de la viga, vamos a acudir a la ecuación que hemos visto en el cálculo de la altura de vigas de la zapata para dos columnas, de manera tal de que no coloquemos armadura por compresión. Entonces, damos la altura de la viga. ¿Cómo voy a calcular la altura de la viga? Y ya tengo la ecuación donde calculo la altura útil de, que va a ser igual al coeficiente K, que vale desde 2.2, es mayor a 2.2 menor a 3.3, de la raíz cuadrada del momento de máximo
y dividido el B, el ancho de la viga, por el FCD. Y sacamos la raíz cuadrada, ¿no? Entonces de acá obtengo la altura de adoptada, que tiene que ser mayor o igual, tiene que ser mayor o igual que el calculado, y con este D calculo la altura H. Tratamos de adoptar un poquito más al D mínimo, y por tanto calculo H y tengo el valor de la viga, altura de la viga, la altura de la viga, y ahí están las armaduras con los momentos para cada viga. Entonces, teniendo el valor de, con esta altura de la viga, adopto un revestimiento, y con estos dos valores obtengo el D. Entonces, con este D voy a calcular el valor de mu, voy a calcular W, voy a calcular la fuerza mecánica. Luego, con esto puedo calcular la fuerza mecánica, la cantidad de armadura que se requiera. Ahí está la armadura que tengo que colocar. Verificamos el corte calculando como viga simplemente pueda, el cortante, y verificamos que el BCU, bueno, esto ya es de hormigón armado, ¿no? El cortante que hemos calculado de la reacción del suelo mayorada tiene que ser absorbido por el cortante del concreto último más el cortante del acero, absorbe los estribos de acero. Entonces, con eso determinamos para la viga 1, viga 2, viga 3, viga 4, sus armaduras, y se va a colocar barras dobladas. Todo eso depende de cuánto es la reacción que se tiene en cada elemento. Con ello, tenemos, ahí está la zapata o la plateíta para 4 columnas. Está con los cortes y los nombres de las vigas: viga 1, viga 2, viga 3, la carga P1, P2, P3, cómo va a ir las armaduras. En la parte superior es donde va la mayor cantidad de armaduras. En el caso de la losa también está en la parte superior. Se coloca con barras dobladas para absorber los cortantes que se podría generar en la losa, y están los voladizos, ¿no? Porque acá se tiene un mayor voladizo en el lado izquierdo, en la parte inferior, que cerca de la carga P2 y P4. El voladizo está bien, pero bien junto. El cortante, de la armadura, fíjense, acá este es de la losa, y esta sería la viga en toda su altura, como va a ir los estribos y las barras dobladas, ¿no? Entonces eso ya tiene que usted saber bien clarito cómo tenemos que colocar, repito, la armadura de la losa en la parte superior. En la parte de abajo es de repartición. La armadura de la losa o el volado, que es lo que hemos dibujado, y la armadura de la viga que amarra a las columnas. Ahí está, con detalle, el corte de un corte de una de las vigas. Con esto habríamos terminado el tema de las losas de fundación o plateas para 4 columnas, y lo que ahora tendríamos que ver es este otro tema. Si hay alguna pregunta, dígamela o no.
vamos a entrar a ver las plateas de fundación. Vamos a dar una introducción a las plateas de fundación. Es un tema que en realidad vamos a ver dos metodologías de cálculo, y el cálculo por el método rígido y el cálculo por el método flexible. Vale decir, considerando una sección del suelo uniforme y considerando que la losa se está apoyando en un lecho elástico, vale decir, como si fuera el suelo o resortitos. Entonces ya uno tiene que acudir, en el caso de estos diseños de plateas de fundaciones, a algún programa estructural, o sea el SAP, sea Robot, TAPS. Hay una variedad ya de programas que uno tiende a emplear para poder calcular con mayor exactitud las solicitaciones que se va a tener. Los datos de ingreso en el software, eso es lo importante. O sea, si usted coloca cualquier dato que no es tan real, pues va a tener resultados que no van a ser tan reales. Entonces, de ahí es que yo les recomiendo que tomen en cuenta cómo van a valorar, eh, cómo van a valorar por ejemplo, los módulos de balasto, ¿no? Y entonces eso hay que tener en cuenta para poder hacer un buen diseño. Ahora, ¿cuáles tipos de fundaciones y plateas de fundación tenemos? Hay, por lo general, van a ver en el libro Calavera también el texto de fundaciones o diseños de fundaciones o plateas de fundación. El libro de Calavera, que les dije que es un texto bastante útil para el caso de el diseño de estructuras de cimentación, les va a ser bastante útil. Léanlo, hay que estudiarlo cuando uno tiene que realizar algunos diseños, uno acude también a textos que tienen una gran profundidad, y este texto no es tan alejado de la realidad. Alguno me hizo la pregunta de la caja de ascensor. En el libro hay 6 tomos de libros de Leonhard, de Fritz Leonhard, que es un autor alemán, que, bueno, él da el diseño de hormigón armado bajo la norma DIN, que también es parecida a la norma del Eurocódigo. Y uno de sus textos, hay el texto de pretensado, de puentes y de estructuras especiales, y hay un solo texto completamente dedicado a vigas pared. Entonces, si alguien está de alguna manera interesado en vea este texto, le va a ser útil para que se dé cuenta de qué vigas o vigas de gran altura, que se llama, o vigas pared, el concepto es bien diferente en el diseño, pero de acuerdo a lo que se los he dibujado, es como se puede modelar. Entonces, alguno tiene interés, puede ver en esos libros también la modelación de vigas de gran altura o vigas pared. Ok, volviendo a nuestro tema. Yo lo que les estoy mostrando acá son los tipos de losas que se pueden realizar. Hay losas que pueden ser de espesores uniformes y que, viendo una sección transversal, tenemos un espesor constante, dependiendo de las cargas que vamos a transmitir, el terreno que vamos a emplear, habría que ver para poder, o dónde vamos a apoyar, cómo es ese terreno, si es algo muy rígido o si es un suelo que puede deformarse. Entonces hay que ver cómo se va a tener el apoyo de la estructura sobre el suelo. Hay otras que se realizan con un cierto reforzamiento debajo de las columnas, como colocar unos dinteles, acá más o menos para que tengan una idea. Algunos colocan
si esta es la columna, colocan como un pequeño cimiento para minorar el punzonamiento y después la losa. Esa es una manera también de minorar el efecto de punzonamiento, si son cargas muy grandes. Entonces se puede hacer una losa reforzada de manera tal de que no tengamos complicaciones. También se puede hacer con vigas, vale decir, imaginemos acá con viguitas el caso de una losa. Vamos a hacerlo algo grande para poder dibujarlo. Imagínense algo así. Y entonces acá van a venir las vigas transversales, algo así. Y de acá saldrán las columnas. Todas las columnas las voy a colocar con su color. Entonces salen de acá las columnas en los nudos entre vigas que se están uniendo. Y entonces, de esa manera serían estas losas con vigas que amarran a las columnas, o si hay también presencia de agua, se tiene que pensar en realizar como cajones. Ahora, acá hay que tomar en cuenta, cuando se tiene las razones por las cuales puedo hacer unas fundaciones en un terreno con losa, hay que justificar también la razón. En muchos casos, a veces cuando hay una excavación de todo el terreno o se excava y puede ser que entre cimentaciones aisladas y hacer losa, posiblemente hay algún tipo de ahorro. Entonces ahí hay que hacer un análisis también económico. O sea, imaginemos que tenemos así nuestro cimiento, que sea algo así, a ver.
En este caso, yo sé todo esto el muro. Y que podamos tener la excavación es muy grande, en la cual se está extrayendo más del 80% del suelo, y entonces entre hacerlos y cimentaciones aisladas hay que verificar simplemente de cómo nos está dando las alturas de las zapatas, y tal vez haciendo losa sea más delgada la losa. Bueno, eso es un análisis económico que hay que realizar. La otra situación es de que mi suelo de fundación sea un suelo mm, blando, o que yo tal vez tenga presencia de nivel freático. Entonces ahí es donde ya hay agua, y por tanto existe la posibilidad de que, bueno, acá el agüita al tener nos va a complicar un poco, porque nuestros diagramas de presiones horizontales del agua va a ser igual que este diagrama de presiones, que también vamos a tener este diagrama de presiones, y por tanto vamos a tener también una acción de un diagrama de presiones o supresión que va a actuar de abajo hacia arriba. Entonces hay que tomar en cuenta que puede existir esta supresión o presión de abajo hacia arriba, y de alguna manera hay que saber cómo vamos a considerar este nivel de agua. Bueno, el, acá obviamente que esta supresión, cuando hay presencia de agua, nos complica un poco en cuanto al cálculo de solicitación. No solamente van a estar las cargas que vienen de la parte superior, sino que también tendremos cargas correspondientes a el efecto del suelo sobre la, la cimentación. Ahora, entonces se pueden hacer este tipo de cajones, y hay hay una división entre las losas de fundación. Hay el diseño estructural de las losas de fundación, se puede efectuar por dos métodos convencionales, que son los más tradicionales: el método rígido convencional y el método flexible aproximado. Entonces, el método rígido convencional es el que vamos a ver a detalle de cálculo, y el método flexible aproximado es cuando ya acudimos a las luces entre las columnas son muy grandes. Acá, en el caso método rígido convencional, se recomienda menos a 5 metros. Entonces, ya hay que tomar en cuenta la interacción suelo-estructura. En el método flexible aproximado, hay estos tres métodos que yo os estoy mostrando: el método de Geteni, el método de Timoshenko y el método de Levington. O sea, en la bibliografía usted va a encontrar a estos autores como los que han empleado en el cálculo de vigas sobre el lecho elástico. Se calcula una cierta longitud elástica, y claro, va a haber una compatibilidad de deformaciones, ¿no? Va a haber un efecto tensión-deformación. Entonces, ¿cómo es el método convencional y cómo es el método flexible aproximado? Fíjense que en la figura A, esto lo he sacado del libro de Brajadas, por si acaso, está en el libro de Brajadas.
el principio del diseño por método convencional, donde consideramos que vamos a tener una sección de carga del suelo sobre el cimiento. Es algo parecido a el cálculo de la losa que hemos visto para 4 columnas. Es algo parecido. Acá ya se coloca la sección más realista. No siempre es una carga uniformemente repartida, sino que en este caso, como ven, varía de acuerdo a las cargas y la posición de la resultante de las cargas, un diagrama de presiones trapezoidal. Entonces hay que saber calcular bien estas reacciones del suelo sobre la estructura. En cambio, en la figura B, ¿qué es lo que me muestra? Me muestra el método aproximado. Es considerar al suelo como si estuviera compuesto de resortitos, resortes. Y entonces, los resortitos van a absorber una cierta presión para tener una cierta deformación. Vale decir, imaginemos un cubito de suelo y a este suelo que vamos a transmitir. Vamos a transmitir una presión, ¿cierto? Que va a ser como una carga que está actuando sobre este cubito. Entonces esta sería una presión que estaríamos transmitiendo de la estructura al suelo. Si quieren también le llaman como una P. Y el suelo, al tener vacíos, va a poder deformarse una cierta magnitud. Llamemos un centímetro o una distancia Y, que esto se deforma. Y entonces, para valorar este comportamiento del suelo, en el que hay, obviamente, acá tenemos, ya os he dicho, hay vacíos, parte sólida y humedad, esa es la realidad de nuestro suelo. Por tanto, tenemos que conocer lo que es el coeficiente de balasto, K, que en realidad va a ser los kilogramos por centímetro cuadrado que transmito al suelo dividido un centímetro que se va a deformar. Entonces el coeficiente de balasto es una propiedad del suelo que me va a servir para realizar la modelación al terreno. Entonces de ahí es que se coloca como si hubiera resortitos. Entonces el resortito en realidad es este coeficiente K de este resortito del suelo y que su unidad es la presión para una longitud de deformación, que muchas ecuaciones nos dicen que esto es igual a sigma dividido Y. ¿No? Es la presión que yo transmito al suelo para que se deforme una cierta longitud. Entonces es lo que se modela y se emplea en algunos programas
el coeficiente balasto. El detalle es, bueno, ¿de dónde sacamos este coeficiente balasto? Esa es la clave. O sea, este coeficiente balasto se obtiene a través de ensayos de placa. Y nosotros no tenemos muchos ensayos de placa o no hacemos mucho, entonces acudimos a la bibliografía. Pero hay que tener bien claro cuánto vale ese valor, un número, ¿cierto? Entonces hay que tomar un cierto rango para poder valorar esa variación de ese número. Ok, entonces a la próxima semana vamos a ver todo lo referente a lo que va a ser el hecho elástico, la teoría del hecho elástico, y vamos a ver cómo se tiene que calcular, en primer lugar, por el método convencional, una losa, y luego vamos a ver cómo se puede calcular una también losa sobre el hecho elástico considerando vigas. Entonces, la viga, cuando se apoya al suelo, va a tender a deformar y por tanto hay que ver la compatibilidad de el, deformación como la deformación del propio hormigón. Entonces, acá hay que ver la compatibilidad de deformaciones. El hecho de que se diga que el método convencional va a ser un poco más rígida la losa, es decir, más gordita, es cierto, pero con el método flexible igual voy a diseñar en hormigón armado. Entonces acá tiene que usted tomar en cuenta que ambos métodos, la losa va a ser de hormigón armado. No es que por un método va a ser más elástico que el otro, sino es la metodología de cálculo que estamos realizando y la modelación. Uno se modela como carga uniformemente repartida o carga que va distribuida, variable, que actúa sobre eh, una losa, y el otro es modelar al suelo como si fuera resortes donde hay una cierta deformación, una compatibilidad de deformaciones. Eso es bien claro. Y vamos a ver de dónde nace la ecuación diferencial para poder calcular los esfuerzos que se generan en una viga o una losa. En realidad, la losa se la va a dividir en vigas y como ven ahí en la figurita, es una viga que puede estar sujeta a diferentes cargas y que hay que saber calcular los esfuerzos con base en el suelo que se apoya y que este suelo va a tener una deformación proporcional a la presión que está aplicándose de la viga al suelo. Entonces, vamos a calcular su ecuación diferencial. ¿Y qué es una ecuación diferencial? Es una ecuación que me permite describir cómo es el comportamiento del material considerando sus características particulares, como ser el E, que va a ser el módulo de rotura de mi o viga de hormigón, y la inercia de la viga de hormigón, y está en función también del K sub S, que es el coeficiente balasto, que es del suelo en función de el tipo de suelo de apoyo. Bueno, ok, vamos a parar hoy y quedamos acá. Entonces, el lunes 9 nos vemos en la facultad para dar el examen. A las 10, por favor, le estoy dando el tiempo suficiente como para que llegue, y les pido, por favor, tengan su fichita que ya les he pasado y que lo tienen en el WhatsApp. Vayan y, de acuerdo a la normativa, vean ¿dónde está? El formulario para examen. Bueno, entonces el lunes nos veríamos, y ahora les voy a pasar hasta más tardar el día viernes la práctica de las cimentaciones medianeras y la plateíta para 4 columnas. Bueno, ok, jóvenes, nos vemos el día lunes en la facultad a las 10. Traten de estar un poco más antes. Yo voy a estar a las 10, 10 menos cuarto, para el examen segundo parcial. Va a entrar todos los de cimentaciones hasta lo que hemos visto hoy, que es la platea para 4 columnas. Bueno, quedamos en eso. Hasta luego, jóvenes.
Solo, Solo dije, ingeniero. Ingeniero, disculpe, ¿se puede llevar formulario? Sí, 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 puede llevar formularios, no hay problema. Llévense formularios, más bien que me ha preguntado. Tienen que llevarse formularios. Está bien, ingeniero, gracias. Inge, igual va a ser teórico práctico. Claro, eso sí, de rigor. Listo, Inge. Hasta el lunes, Inge. Hasta lunes, chao, hasta luego.